Y Raistlin 34 me hace la pregunta de los 64 trillones de pluridólares. ¿Por qué el PP sigue defendiendo a Mazón? Mazón es el presidente de la Comunidad Valenciana que estuvo desaparecido durante las primeras horas de la Dana, que mató a más de 200 personas y que le desgració la vida con las inundaciones y las riadas y las, eh, las inundaciones de lodo, de barro, a miles y miles de personas en Valencia. Y ese día este señor, a la hora de comer, cuando ya se había anunciado a las 7 de la mañana la Agencia Española de Meteorología de que había un peligro gravísimo de una dana, de un acontecimiento pluvial importante en esa zona, él se fue a comer con una periodista y desapareció y desconectó el teléfono y nunca le dijo a su gente, oigan, avísenles a nuestros ciudadanos que votaron por mí, pues que se vayan cuidando porque viene un evento meteorológico que puede resultar enormemente peligroso. Estuvo desaparecido, luego ha dado 7 explicaciones distintas de su comida, que se había comido con esta persona, luego que había comido con otra, luego que había comido con otra, luego que había comido en su calidad de presidente del Partido Popular, luego que había comido en su calidad de presidente de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Eh, y al final, y ahora que el gobierno español inmediatamente puso a disposición varios miles de millones de euros, puso a disposición de la Comunidad Valenciana, porque la comunidad es autónoma, esto es algo que la gente mucho fuera de España no entiende. No puede el gobierno estar ayudando a la gente directamente, el gobierno central solo puede darle dinero a la comunidad valenciana para que la comunidad valenciana se haga cargo porque es su responsabilidad y su competencia. Y entonces lo que empezó fue a llamar a sus amigos constructores y a darles contratos. ¿Por qué el PP sigue defendiendo a Amazon? Pero el otro día hubo una reunión de los grandes dirigentes del PP y le dieron unos aplausos a Amazon como si hubiera ganado la Copa Mundial de Fútbol. No es que esperen ninguna integridad de ellos, pero su reputación en Valencia les va a costar de cara a las elecciones. Ojalá les cueste. La única razón por la que el PP defiende a Amazon es porque nunca va a reconocer que tiene pillos en su seno. No sé, el PSOE lo reconoce y los echa. Cuando empezó el caso Coldo contra Ábalos, que es el que está ahora en acción, Ábalos salió del partido, punto. Fue echado de sus puestos, tanto en el gobierno como dentro del partido. El PSOE creó un código ético que trata de seguir, por lo menos. El PP tiene un código ético que se lo baila, vamos, le baila encima todos los días. Y si reconoce la corrupción de Mazón, tiene que reconocer la corrupción que por todos lados se está estallando a distintos niveles en el PP, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Sobre todo en la Comunidad de Madrid con el caso brutal del novio de la presidenta de Madrid, que hizo negocio con las mascarillas durante la pandemia, que defraudó a Hacienda, que ha sido denunciado por Hacienda, que confesó 2 delitos y luego ahora dice que no los confesó, pero están las confesiones. Confesó 2 delitos y que ha acumulado una cantidad de millones absolutamente inexplicables con los cuales se compró para él y para la presidenta de Madrid un piso en la zona más exclusiva de Madrid y un Maserati, pues para ir a la compra, ¿no? Cuando necesitas jamón, queso para hacerte tus sandwichitos, pues tomas un Maserati y te vas al Mercadona. Entonces, ese tipo de escándalos, el PP tiene que negar que existen, porque además cuenta con la impunidad que le están dando a los jueces, muchos jueces al menos. Yo no veo otra explicación, es vergonzoso, es aterrador y es verdaderamente triste, ¿no? ¿Qué se puede esperar el día 20 de enero en el Capitolio cuando Trump haya tomado posición de su cargo como presidente? Nada. No se puede esperar nada. Miren,
ha dejado muy claro el camino que va a seguir, ¿no? Ha invitado a todos los millonarios del mundo, ha invitado a toda la derecha del mundo y no ha invitado a los mandatarios que no son de su agrado. No ha invitado a Pedro Sánchez, primer ministro español, o presidente de gobierno de España, no ha invitado a Claudia Sheinbaum, no ha invitado, por supuesto, a Justin Trudeau, no ha invitado a Macron, no ha invitado a Olaf Scholz, pero ha invitado a los miembros, a los líderes de los partidos de ultraderecha en todos esos países, Nigel Farage, eh, la líder de Alternativa por Alemania, o en el caso de España, el nazi Santiago Abascal. Entonces, básicamente eso es ya la declaración de intenciones ante la que estamos. Entonces no creo que haya nada especial, no va a pasar nada, nadie se va a levantar en armas, ni mucho menos, eh, y no va a haber nada que no sea la toma de posesión de un peligro para la humanidad, de verdad. Yo no siento decirlo así. Y espero estar equivocado. Y si estoy equivocado, me lo echan en cara dentro de un par de años. ¡Ay, eras idiota! Sí, qué bueno. Ojalá sea yo idiota. Trump entra a la presidencia de los Estados Unidos como un delincuente condenado. El propio juez Juan Merchan, que fue el que llevó a cabo el proceso de Trump, dijo que nunca este tribunal se había visto enfrentado a un conjunto de circunstancias tan singular y notable. Este ha sido verdaderamente un caso extraordinario. En concreto, el caso por el cual fue sentenciado a no ser sentenciado por ser presidente electo Donald Trump, era el de la falsificación de registros financieros para ocultar el pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, que le había hecho Donald Trump para impedir que ella contara la historia de sus breves instantes juntos, pensando que esto le podría dañar en su carrera presidencial. El presidente fue condenado o declarado culpable en mayo de 34 acusaciones de falsificación de registros de negocios para ocultar el encuentro sexual con una estrella del porno. Pero el viernes, nos dice el New York Times, por cierto, la sentencia fue fundamentalmente simbólica y predecible. El señor Trump recibió lo que se llama una descarga incondicional, sin condiciones, una extraña sentencia que no lo sujeta ni a pasar tiempo en prisión, que debería pasar por lo menos 5 años, ni a cualquier otro requisito. Estos hechos que no son sorprendentes, ya sabía que iban a ocurrir, sí carecen de precedente. El señor Trump será el primer delincuente convicto que ocupe la oficina Oval, que es donde despacha el presidente de los Estados Unidos, cuando se tome posesión el próximo lunes, dentro de 4 días. Lo que a mí me parece más grave, y estábamos hablando de la corrupción al interior del PP y del descaro cada vez mayor del PP, de su propensión a la mentira, pero ni siquiera a la mentira estructurada y bien armada, sino a la mentira por decir algo, ¿no? Es cómo ha perdido la vergüenza la derecha, que supuestamente se nos presenta como la defensora de la moral y de las buenas costumbres, de la decencia, de los valores cristianos. Y esa derecha que se da a sí misma estas ínfulas, en este momento está dando una exhibición de hipocresía en todo el mundo verdaderamente alarmante. En el caso de los republicanos, miren, si ustedes recuerdan, y no lo van a recordar porque muchos de ustedes son demasiado jóvenes, Bill Clinton en una ocasión tenía una becaria que le gustaba muchísimo como presidente de los Estados Unidos. Y pues, la becaria quería con el presidente quería con la becaria, y el presidente y la becaria pues tuvieron un encuentro de carácter sexual. Al parecer, única y exclusivamente oral. Y no quiere decir con esto que se hayan hablado de sexo, ¿me entiende usted? Bueno, pues ella guardó el vestido donde había los restos de la masculinidad del presidente Clinton,
porque ella fue inmediatamente rodeada por los republicanos para que actuara en contra de Clinton y lograr tirar al presidente Clinton, retirarlo de la presidencia, obligarlo a renunciar o directamente expulsarlo de la presidencia por su horrorosa inmoralidad al haber tenido un breve encuentro sexual con una mujer que no era su esposa, que no era Hillary Clinton. El caso fue un escándalo de meses y meses y meses. La becaria todavía vive de eso, además hay que decirlo, la becaria sigue viviendo de aquella historia. Se llegó a hacer un procedimiento de impeachment contra Clinton, pero que no llegó al juicio de quitarle la presidencia, pero estuvo a punto de costarle la presidencia a Clinton porque los republicanos decían que cómo era posible que un presidente, que un político de más alto nivel tuviera relaciones sexuales con una persona que no era su pareja. Esto a Dios no le parece nada bien, y aquí lo dice, no lo dice en la Biblia, pero tú te das de cuenta que lo dice. En la Biblia dice que es cada oveja con su pareja, y no dice Adán y Eva, y no Adán, Eva, Enriqueta, María Luisa y Petronila. Y entonces hicieron un escándalo tan brutal que a mí misma me parecía tan exagerado, tan pacato, tan moralino, tan excesivo, ya en los años, esto fue en los años 70, ¿no? Cuando Clinton fue presidente, que es increíble que no me acuerde yo, pero no, de 1993 a 2001, 1993 a 2001, estás hablando de una época relativamente reciente. Y esa misma moralidad y esa misma presunción de sostener los más altos valores de su religión, de sus creencias, desaparece cuando aparece Donald Trump. ¿Qué es un ladrón? Ah, está bien. ¿Es un estafador? No hay problema. Falsifica registros de negocios, pues, ¿qué importa? No le paga a las personas a las que contrata. Sus abogados Cohen y Giuliani los les ha dejado sin pagar. Después de que se jugaron todo por él, Cohen acabó en la cárcel y Giuliani ha perdido hasta los dientes postizos, porque se le ha obligado a pagar por difamaciones que hizo defendiendo a Donald Trump. Y Donald Trump no tiene ninguna lealtad hacia ellos, y luego vamos a hablar de eso. Que es un sujeto que le ha sido infiel a su mujer 700.388 veces, pues qué importa, todo el mundo comete errores. Que trató de dar un golpe de Estado, hombre, no es para tanto. Y es ver la degradación moral del Partido Republicano, que se refleja por necesidad, porque existe el liderazgo cultural y político, nos guste o no, de los Estados Unidos en muchos sentidos, y en la socialdemocracia luchamos mucho en contra de esa influencia. Se ha trasminado a todas las derechas, a la derecha española, a la derecha, a la peor derecha mexicana. Es absolutamente vergonzoso. Porque si tienes principios, se los aplicas a todos. Si los empiezas a aplicar selectivamente, tú no tienes principios. Tú lo que tienes es una cara como el cemento armado. Y ese es el caso de Donald Trump. Hemos tenido un ejemplo de hipocresía verdaderamente vergonzoso que lleva hoy no solo a Donald Trump, sino a una serie de personas, incluso delincuentes o personas de una calidad moral enormemente preocupante, a los puestos de mayor poder en el mundo. El que parece que va a ser, salvo que que hayan decidido no confirmarlo, que lo dudo muchísimo, en el Senado estaban en las audiencias de confirmación. No, todavía están en las audiencias de confirmación. Pete Hegseth es un sujeto que es presentador de la televisión. Fue soldado, pero eso no lo califica, porque además nunca fue nunca tuvo un alto rango militar. Era presentador de la televisión y fundador de varios grupos de veteranos que acabó desfalcando, pero es un tipo que constantemente estaba empapado en alcohol.
Sus borracheras son heroicas, históricas, y hay registros de varias de ellas y han sido denunciados. Oiga, es que se presentó al programa de televisión soplado como una gaita y un día en una actividad así, pues tuvieron que sacarlo cargando porque el señor se había tomado hasta el agua de los floreros. Y algún periodista relata que una vez que se reunió con él, se reunieron a un desayuno y este le propuso mejor, en vez del lugar donde iban a desayunar, pasarse al bar de enfrente y se desayunó 3 gin and tonics, que francamente pues no es el desayuno de los campeones. Y ese señor, ese presentador de la televisión borracho, que además ha sido acusado de abusos sexuales, por supuesto, como toda la gente alrededor de Trump, ese sujeto va a estar a cargo del mayor ejército, el más poderoso ejército del mundo, de los Estados Unidos. Es enormemente preocupante. Y es enormemente preocupante porque cuando un partido no le queda, no es que los partidos deberían ser decentes, pero vamos, se entiende que las conveniencias políticas hacen que la moral a veces sea de chicle, pero debe quedar gente decente en casi cualquier partido. Y en el republicano parece que ya no queda absolutamente nadie.